Esta antemano por la conferencia invitación, comenzará a grabarse. señorita Linda Arlet Pasapera Chacaliaza, directora del Comité SCOT, Comité Permanente de Salud Pública de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Y bueno, quien les habla es la licenciada en obstetricia Maite Munaico López, actualmente, bueno, llevando lo que es la maestría en docencia universitaria, elaborado en la parte asistencial y bueno, también ejerzo la docencia. En este caso, vamos a discernir un poco de lo que probablemente ya estemos nosotros también escuchando a través de distintos medios de comunicación, ¿no? Lo que es lo que estamos pasando actualmente. El embarazo definitivamente no es ajeno, ¿no? A esta coyuntura la cual nosotros pasamos. Más aún cuando en este caso el objetivo pues del cuidado binomio materno-fetal, digamos que es primordial, ¿no? Nosotros como en este caso profesionales de la salud y que estamos al cuidado del binomio, pues queremos toda la salud, ¿no? En este caso para tanto madre como feto. Y así pues es como llevamos en este contexto a poder hablar acerca de sus planes tal vez de contingencia o lo de los recursos, ¿no? Que se van a trabajar en prevención sobre todo. Recordemos que esta pandemia la cual estamos nosotros atravesando nos está llevando también a tener o adoptar medidas tal vez preventivas sobre todo eso, ¿no? Dado que pues aún no tenemos la cura, ¿no? Y en base a estos cuidados preventivos, pues desarrollar hábitos de conducta, ¿no? Que creo yo también ya estamos adquiriéndolo día a día, ¿no? A través tal vez de ciertas pautas que se mencionan siempre o que ya nos están dando como recomendación. Y pues tal vez dando ya continuidad, ¿no? A lo que es básicamente la ponencia del día de hoy, hablar también un poco, ¿no? De lo que es esta pandemia, ¿no? Actual, la que estamos atravesando. Si nos remontamos un poco al origen de esta infección, sabemos pues que el primer caso fue detectado en Wuhan, en China, ¿no? Justamente el año pasado, 2019. Hoy ya sabemos el nombre de este virus, el SARS-CoV, ¿no? 19, y pues o se sabe, ¿no? Que al iniciarse esta infección en esta ciudad, inicialmente tal vez como un diagnóstico de neumonía nada más, y que con el transcurso de los días, pues ya tuvo un diagnóstico, digamos, confirmatorio, ¿no? A través de los síntomas y toda una serie de estudios que se han venido realizando hasta el día de hoy. Al ser Wuhan una ciudad que se encontraba, pues, y se encuentra, ¿no? En el centro de China, pues rápidamente esta pandemia pues se ha extendido desde un continente a otro, ¿no? De aquí pues pasamos al continente tal vez europeo y de ahí para que llegue al continente americano. Así pues, un 6 de marzo, ¿no? Fue nuestro primer caso aquí en Perú y pues la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo denomina como pandemia, ¿no? Lo que actualmente nosotros estamos atravesando. Cuando hablamos nosotros de las vías de transmisión, digamos, más comunes de las cuales la persona puede adquirir y la gestante, ¿no? Hablando ya de tal vez hoy día lo que enfoca más al embarazo, digamos, la condición a embarazo no va a ser, digamos, ajena, ¿no? Tal vez a las condiciones de formas de vías de transmisión como una persona común podría adquirirse. La gestante, al igual que la persona no grávida, va a tener esta vía de transmisión a través de las gotitas de la secreción de las vías respiratorias, ¿no? Básicamente, esa es la primera vía, ¿no? Segundo, pues, las personas somáticas, ¿no? O no, pero que tienen el virus de COVID-19.
Entonces, aquellas que están en contacto también con esta característica, ¿no? De personas, van a tener también la posibilidad de transmisión para esta infección por COVID-19. Y a su vez también, pues, a través de los objetos contaminados, ¿no? Y a esto, pues, le sumamos lo que siempre nos vienen recomendando, ¿no? Por parte del Ministerio de Salud, el cual siempre nos, de alguna u otra forma, nos está orientando a que solamente debemos de salir a cosas necesarias, ¿no? Para tal vez no exponernos tanto a poder tener contacto con estos objetos contaminados, que posiblemente las personas, pues, las personas que han tenido el virus, podrían poner más bien en riesgo a las personas, en este caso a la población gestante, que es una población de riesgo, está incluida dentro de, ¿no? Entonces, las vías de transmisión, como mencionaba, no vienen a ser más que tal vez las mismas que las personas en condición no grávida. Ahora, hablar de infecciones virales, el transcurso del tiempo en lo que respecta a gestantes, ¿no? Sabemos que desde años, pues, tal vez como menciona en diapositiva, ¿no? Como en la presentación, desde 1918 en realidad se vienen presentando, pues, epidemias, ¿no? De distintos tipos de virus. Tenemos el virus de la influenza, ¿no? Tal vez el que fue tiempos muy atrás, y sin irnos no tan atrás tenemos cierta referencia de lo que es el SARS, ¿no? Que es un tipo también que se presentó de virus en año 2003, sin embargo no tuvo tanto alcance de propagación y de consecuencias como la que estamos nosotros atravesando hoy en día, ¿no? Entonces, en definitiva, pues estas pandemias, al igual que en el caso de la H1N1 que se presentó en el año 2009, de alguna otra forma, en las gestantes, pues no tuvo este impacto también a tener ciertas consecuencias negativas, ¿no? Ni para madre ni para feto. Sin embargo, pues sí se pudo controlar de la forma, ¿no? A través de vacunas que en la Licenciada, disculpe, no se está oyendo bien lo que está explicando, se está empezando a escuchar entrecortado. Quizás sea su conexión. Licenciada, disculpe, no se está oyendo la ponencia. ahora, Ahora sí, la diapositiva anterior no se ahora sí terminó me de pueden oír. escuchar, Sí, ahora sí se oye. la de acá.
Sí. Ahora sí, visualizan la diapositiva. Sí, si gusta puede ampliarlo un poquito Ok, más para que ocupe toda la entonces, pantalla. como trataba de un poco redondear, ¿no? Esta parte de lo que son las infecciones virales. Ok, a ver, no sé si ahí, parece que el internet, ahí. Ahí se puede visualizar la presentación. Sí se ve la presentación, pero se ven como que un poco pequeñas. Tal vez si presiona el F5 pueda salir en toda la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ya se ve Porque está completa. ya aquí presentándose de forma amplia en mi Sí, laptop. Ok, ya se ve. entonces, un poco tal vez por el inconveniente de la conectividad. Ok, entonces mencionaba, ¿no? Que estas infecciones virales pues no han sido ajenas, ¿no? Tal vez en el transcurrir del tiempo basándose o teniendo relación en gestantes, ¿no? Hemos mencionado las distintas epidemias presentes tal vez en nuestro país, ¿no? Tanto o para tener algún tipo de referencia también y no ser ajena tal vez a lo que hoy en día pues se está presentando, ¿no? En definitiva, no hay tal vez un manejo ya en estos momentos, es decir, bajo un protocolo estricto de una cura, pero están en estudios y esperemos pues que tengamos resultados positivos, ¿no? Y más aún pues si es para salvaguardar la vida, en este caso de binomio madre-feto. Ahora, yo les estaba mencionando acerca de las resoluciones, ¿no? Que por parte del Ministerio de Salud la ha promulgado, ¿no? Y lo promulgó en el mes de abril con la finalidad, pues, de poder, uno, garantizar la salud de las gestantes y segundo, para realizar también la parte preventiva y la atención de la gestante, así también como el recién nacido, con riesgo, ¿no? A poder tener esta infección por COVID-19. Estas dos resoluciones ministeriales están en la portal de MINSA, el cual pues nos da a conocer toda la adecuación que se viene realizando para, en este caso, pues tener o garantizar la calidad, ¿no? de atención básicamente y darle el bienestar tanto de madre como gestante. Si bien es cierto, en estos momentos no se está dando atención del control prenatal de forma presencial, pero sí se está tratando de llevar pues un seguimiento o tal vez el hecho de estar siempre pendiente de la gestante a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, ¿no? Con la finalidad a la gestante pues vemos que este proceso pues es completamente nuevo, más aún con la incertidumbre pues que se vive infección por en otras épocas, ¿no? Que tal vez pudieron o salir gestando en este caso. Entonces, estas resoluciones son muy importantes de poder analizarlas, de poder revisarlas, dado pues que nos dan una serie de pautas, las cuales ayudan mucho a resolver muchas, tal vez, dudas por parte de las personas en condición gestante. Vamos a irlas tocando también más adelante. Ahora, hablar de riesgos, ¿no? Durante la gestación. Eh, Actualmente se sabe, ¿no? Y hay pocos estudios en realidad, al ser una infección completamente nueva, los estudios son, ¿no? Los que se están realizando. Sin embargo, de esta cantidad de estudios que se vienen realizando, pues se ha demostrado que no existe, ¿no? El riesgo tal vez de una infección vertical, es decir, de madre a bebé. Entonces, de alguna otra forma, como que da esta tranquilidad
¿no? A la gestante, y es lo que se le debe tal vez de sugerir o tal vez plantearles a la gestante de alguna otra forma para que también ellos estén en condiciones pues estables, ¿no? Normalmente en una etapa gestacional, solamente el 10% de gestantes hacen tal vez un cuadro patológico, ¿no? Es decir, tal vez un cuadro por algún tipo de patología presente en cualquiera de los trimestres, ¿no? Podría ser tal vez una preeclampsia o podría ser una amenaza de parto. Entonces, en condiciones normales y fuera de una infección por COVID-19, existe este riesgo, ¿no? De tal vez este embarazo con cierto peligro, considerando pues los factores que puedan estar, ¿no? Pero sí también asociados a ella, ¿no? Y antecedentes también que se presenten o haya tenido la gestante. En la actualidad, ¿no? En la coyuntura actual, y de acuerdo a los estudios, ¿no? De estos partos o de estas gestaciones que se han venido presentando durante estos últimos 7 meses, nos presentan pues que este es el porcentaje aproximado, ¿no? De más o menos el riesgo y las patologías presentes en esta infección por COVID-19. Que probablemente tengan una amenaza de parto prematuro. Esa es la primera tal vez patología, ¿no? Un 10% va a tener el riesgo, ¿no? Relacionadas a abortos. Debemos de, en estos aspectos, de forma tal vez para no gestante, ¿no? Pero sí tenerlos en cuenta para tal vez posteriores estudios que se siguen realizando, ¿no? Para tener como referente más que todo. Dios mediante, pues encontrar, ¿no? Tal vez la cura y ya no tener estas cifras que siguen en aumento lamentablemente, ¿no? Ahora, los factores de riesgo, ¿no? A considerar en una gestante, al igual que en los mecanismos de transmisión o en las vías de transmisión, las gestantes, pues como mencionaba en presentación anterior, solamente el 10% hace una patología. Por tanto, pues digamos que en esta infección actual, aquellas gestantes que tengan alguna condición o una comorbilidad, por ejemplo, obesidad o que presenten antecedente de hipertensión o de diabetes, van a estar en riesgo de poder tener la infección por COVID-19. Si no presentaran ninguna de estas comorbilidades, en definitiva, pues y bajo una medida de prevención, la cual pues incluye toda una serie de actividades y acciones que tenga que realizar la gestante, no va a tener, digamos, la posibilidad. Ahora, recordemos también que dentro de todo lo que es la infección de COVID, solamente un 80% llega, bueno, en este caso está fuera de condiciones riesgosas, ¿no? Tal vez el 5% o el 4.6% llega a ser una condición severa, ¿no? Por tanto, pues hay que considerar eso también. Entonces, quizás solamente los factores de riesgo que se deben de considerar, pues es que esta gestante no desarrolle algún tipo de comorbilidad, como por ejemplo la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que por lo general también es estas patologías que hacen vulnerable a una persona común, ¿no? Que no esté en condición gestacional. Entonces, pues debemos de considerar ello. Más luego, pues no tenemos, ¿no? Tal vez otro factor de riesgo que ponga en predisposición a la gestante. Ahora, hablando ya de casos leves en cuanto a su sintomatología, ¿no? Nosotros debemos de orientar siempre o estar pendientes de ciertos signos, ¿no? Que pueda tener la gestante. En este caso, de una tos,
Hoy en día, por ejemplo, cuando se acercan a un establecimiento de salud, toda gestante que tiene tos ya es un caso sospechoso, ¿no? Como para tal vez poderle realizar una prueba, ¿no? Más aún si está llegando en trabajo de parto. Entonces, debemos de identificar estos casos leves que se presentan también con los síntomas leves y que posiblemente casi la gran mayoría de personas también lo presentan, ¿no? El malestar general que viene también acompañado, el dolor de garganta, ¿no? La fiebre, congestión nasal, ¿no? Son estos síntomas pues que van a estar presentes en una gestante que posiblemente tenga la infección por COVID-19. Aquellas gestantes que ya tengan tal vez eh, un cuadro clínico de caso moderado, pues ya se tiene que considerar también que todo paciente con infección respiratoria aguda, ¿no? Que cumpla con los siguientes síntomas, y aquí ya se vuelve un poco más agudo el cuadro, ¿no? Tal vez ya hay presencia de dificultad respiratoria, va a haber tal vez una frecuencia respiratoria también menor a 22, acompañado de su saturación de oxígeno también mayor a 95%. Tal vez si es que se sigue agravando el cuadro con una alteración del nivel de conciencia, posiblemente también ya haga cuadros de pérdida de conocimiento, ¿no? Y bueno, en este caso también hipotensión se está presentando en los diversos estudios, ¿no? Los cuales mencionan pues que de esta forma están presentes los casos. Y cuando ya hablamos de los casos severos, ¿no? Ya pues aquí está asociado, aparte de una respiración aguda grave, también va a estar asociado que va a requerir una hospitalización, y añadido a eso pues va a tener una sepsis también, es decir, una infección generalizada, ¿no? Incluso una falla respiratoria. Entonces también tiene pues una serie de signos, ¿no? En donde también va a asociarse más que todo a signos clínicos de fatiga muscular, ¿no? Y en muchos casos probablemente también tenga que tener ya una ayuda artificial ventilatoria, ¿no? Por tanto, pues ya digamos que en estos casos severos ya digamos que incluso no hay tanta probabilidad o tener un buen pronóstico, ¿no? Para la gestante. Y en definitiva, pues para su producto también, ¿no? No es algo positivo. Pero sí es importante poder mencionar todo lo que involucra prevención, ¿no? La prevención siempre ha sido el arma, digamos, a emplear frente a situaciones, pues, que nosotros están a nuestro alcance, ¿no? Ahora, cuando hablamos de prevención a la exposición y al contagio, ¿no? Que pueda tener la madre y el recién nacido, porque consideremos que la madre siempre también va a estar de alguna otra forma viendo o ya teniendo una visualización al recién nacido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también ello. Como toda gestante en estos momentos y de acuerdo a la guía que yo les presentaba en diapositiva anterior, yo mencionaba que tal vez recién se está adecuando o se está implementando, ¿no? Pero ya digamos que también bajo los protocolos, toda gestante que acuda a un establecimiento de salud, ¿no? Por presentar alguna infección respiratoria aguda, debe considerarse sospechosa, ¿no? Por tanto, de acuerdo a tal vez lo que se está practicando hoy en día, toda gestante que ingrese a un establecimiento se le está practicando lo que es la prueba rápida, y solamente pues en este caso cuando llegan a realizar la atención del parto, ¿no? Para descartar. Y bueno, en este caso, si es que tal vez no se llegara a confiar, tal vez la mascarilla quirúrgica, en todo caso, digamos leve o sin un factor de riesgo, ya se le indica el aislamiento,
Si en este caso el centro o la institución de salud presenta un ambiente de aislamiento, será de esta forma. De lo contrario, pues hay ciertas regiones que también presentan una zona de aislamiento. De lo contrario, y no fuese así, deberá pues indicarse tal vez un aislamiento domiciliario, ¿no? El cual pues se sabe que en un tiempo de 14 días. Ahora, posterior a ello, ¿no? El monitoreo y el seguimiento será indispensable, en este caso a distancia, ¿no? Por ello, pues ya tendrá que actuar aquí la parte del personal de salud, ¿no? En este caso, el profesional directo será el profesional obstetra, ¿no? Quien estará a cargo de la vigilancia, seguimiento a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de texto. Y bueno, hoy en día también utilizando ya las diversas plataformas, tal vez el WhatsApp o tal vez alguna plataforma que también la gestante tenga, ¿no? Considerando también ello. Ahora, existe también la interrogante, ¿no? Si debemos tener tal vez una precaución especial en el cuidado de las gestantes. Y claro que sí, ¿no? Es demasiado tal vez importante nosotros poder prevenir la infección, más aún cuando se trata pues de un embarazo en donde tenemos dos vidas. Entonces, las pautas o las formas de prevención van a ser básicamente el que tengan que no salir cuando salgan de casa solamente para situaciones o actividades necesarias, ¿no? Nada más para ello. Otra recomendación tal vez el de evitar coincidir con más personas, ¿no? Y más aún si en este grupo pues se observa que presentan los síntomas, ¿no? De forma sospechosa. Entonces, de por medio pues estará también tratar en lo posible de poder estar en grupos. Se sabe que hoy en día, pues que de dos personas uno va a adquirir el virus si es que se encuentra en zonas en donde estén conformadas por tal vez un grupo de muchas personas, ¿no? Entonces, siempre mantener presente ello. El lavado de manos ya es necesario para que en realidad todas las personas de alguna otra forma prevengan el de no tener la adquisición, ¿no? O la infección por COVID-19. Entonces la gestante también debe de ser ya, bueno, creo yo, como hábito, ya pues, ¿no? Costumbre adquirirlo de esta forma. Ahora, se debe acudir a sus controles prenatales. Se está tratando en la resolución presentada, se está tratando de ya ir incluyendo ciertos protocolos, los cuales pues van a tener que ser tal vez con horarios diferenciados, ¿no? Con el equipo de protección personal de parte del profesional como del paciente, en este caso la gestante, ¿ya? Y que sea a una hora determinada. De esta forma se está tratando de que tal vez la atención, el control prenatal vuelva a su presencialidad, ¿no? Entonces, en estas resoluciones pues se contemplan tal vez estas formas, ¿no? Del regreso. Mientras tanto, tal vez el medio de las llamadas telefónicas pues, servirá mucho. Y en este caso, el radar obstétrico, que es una herramienta pues en donde nosotros podemos tener de forma general o tal vez saber la ubicación de la gestante, si se encuentra en una zona de riesgo, por ejemplo, si se encuentra cerca a un mercado en donde tal vez la población pues, o el grupo de personas esté presente y esté en riesgo, podemos conocer ello, ¿no? Entonces, en este caso, el radar pues servirá de mucho, ¿no? Mientras tanto, aún se viene teniendo estos controles a través de llamadas telefónicas y el seguimiento oportuno también que esté siempre presente. Ahora, ¿qué pasa, no? Si llega el momento del parto. Esto tal vez el temor, ¿no? Que se está presentando día a día, porque en definitiva los partos no se han detenido, los embarazos continúan y obviamente los partos también. Ahora,
la vía de nacimiento, ¿no? Porque se habla mucho también en cuanto a la culminación, ¿no? Si un parto vaginal, un parto por cesárea, pero la decisión de eso será, dependerá de las condiciones obstétricas, es decir, del estado fetal y del estado materno. Considerando estas dos condiciones y la realidad en la que se encuentre, pues se decisión. Entonces, en ambas decisiones, tanto para una culminación de parto vaginal como de un parto vía cesárea, el uso de mascarilla será muy importante, ¿no? Es una barrera que va a permitir pues el cuidado, la prevención de no tener la infección. En este caso, si es un parto vaginal, pues, y es lo que se sugiere, ¿no? Sobre todo, siempre dentro de todo, el parto vaginal pues será tal vez el que tenga más consecuencias positivas para ambos en realidad, ¿no? Entonces, se tendrá que tener pues tal vez el cuidado necesario y con el equipo de protección personal, ¿no? La mascarilla, tal vez el protector facial, y hacer tal vez el contacto de recién nacido con la puérpera, en este caso después del nacimiento, de una forma no tan prolongada tal vez, es lo que se sugiere dentro de la resolución, y que también tal vez el momento del alta pues sea también de forma, digamos, no tan prolongada, ¿no? Que sea de forma rápida, porque tener a la gestante, o en este caso puérpera, dentro de la institución de salud, pues también está en riesgo a poder contraer el virus. Ahora, la gestante puede dar un parto vaginal, el bebé no puede, el recién nacido no puede tal vez también tener la infección, ¿no? Es decir, puede ser que la gestante tenga confirmar el resultado diagnóstico confirmatorio de infección, que es una paciente reactiva. Sin embargo, el recién nacido puede las condiciones óptimas, ¿no? Entonces, aquí ha de cuidar bastante la infección horizontal, más que la infección vertical, porque en distintos estudios aún no se ha confirmado que existe el contagio de madre a feto, ¿no? Por tanto, pues, el recién nacido puede tener las condiciones de nacimiento sin ningún tipo de riesgo, si se tienen las medidas preventivas, claro está. Y con el equipo de profesionales también que atiendan el parto, será de forma pues mínima, ¿no? Si antes tal vez dentro de una sala de partos contábamos en un promedio a 6 personas, ¿no? Entre todos, pues ahora solamente tendrá que ser tal vez con 2 personas, ¿no? Quien haga la atención del parto y quien haga la atención inmediata al recién nacido. Entonces, teniendo estas medidas, digamos, el recién nacido pues está libre de cualquier riesgo de infección. Ahora, ¿qué ocurre si la gestante se infecta, ¿no? Por COVID? Es decir, durante el proceso de gestación. Como yo he venido mencionando, no hay grandes diferencias, es decir, con el resto de pacientes, en el caso del feto, ¿no? Y esto está también tal vez normado por el Ministerio de Salud, ¿no? Si en este caso la paciente tiene la infección, pues el feto, en este caso el recién nacido, que va a tener el nacimiento posterior, no va a tener en este caso la infección, ¿no? Probablemente la gestante tendrá que pasar, sí, su alta domiciliaria, si es que tiene la infección, tendrá que hacer el aislamiento, ¿no? Y cuidando siempre, o teniendo las medidas preventivas de lavado de manos, ¿no? Usar siempre el equipo de protección personal, para así no, tal vez, tener pues el contagio, ¿no? También en casa, y hacerlo tal vez el contacto de un miembro de familia hacia otro, ¿no? Porque recuerden también que este recién nacido llegará a casa. Por tanto, pues, pueda que durante todo el embarazo estuvo bien cuidado, ¿no? Toda la condición de la gestación,
pero que tal vez no tomen las medidas necesarias y que ya cuando nazca recién adquiera, y que es lo que normalmente se está viendo ahora, ¿no? Los recién nacidos que presentan la infección es porque han sido por una infección horizontal, es decir, después del nacimiento, ¿no? Probablemente por el descuido de no protegerse con el equipo de protección que todas las personas lo deben de realizar, incluso también hacerle la educación, ¿no? Tanto para gestante como para la pareja y a su vez también que ellos puedan hacer una réplica del correcto uso sobre todo, ¿no? Porque hablamos también mucho del equipo de protección personal, pero a veces no se tiene en cuenta la forma correcta de poder usarlo. Entonces, de nada casi serviría, ¿no? Poder usarlo si no lo estamos haciendo de forma correcta. Ahora, la otra pregunta también que se vienen planteando muchas gestantes y puérperas, ¿no? Después del parto, es si es posible continuar con la lactancia materna. Y creo esta pregunta se está de alguna otra forma despejando, ¿no? En ciertas medidas, porque dado que la infección no se transmite de forma vertical, pues mucho menos será a través de la lactancia materna. Se han hecho estudios de muestras de lo que es la leche materna y no se ha encontrado el virus, no ha estado presente, ¿no? Por lo tanto, pues no hay ningún tipo de contraindicación, todo lo contrario, ¿no? Sabemos que la lactancia materna exclusiva le da la defensa al recién nacido, ¿no? Le proporciona esta inmunidad. Y qué más aún si nos encontramos pues en una, tal vez en una actualidad donde más bien se requiere esta inmunidad, ¿no? Entonces, más bien tengamos dentro de todo nosotros también hacer esto de forma como que hacerlo portavoz, ¿no? A las demás personas que continúen con la lactancia materna porque hasta el día de hoy no hay ningún tipo de estudio que demuestre lo contrario. Entonces, dentro también como para nosotros tener en cuenta y saber, ¿no? Acerca de los signos de alarma en gestante, y poder identificarlos, ¿no? Sobre todo ello. En esta presentación yo les he tratado de ilustrar de esta forma. ¿Por qué? Porque hay muchas gestantes a veces que no tienen o no pueden identificar los signos de alarma en esta condición en la que se encuentran, ¿no? Por tanto, a veces ante cualquier molestia que presenten, van inmediatamente a una institución o algún establecimiento de salud. Y pues en estas épocas lo ideal es tal vez no estar expuesta mucho, ¿no? A lugares en donde se encuentra tal vez el riesgo. Entonces, considerarlos es demasiado importante. Poder diferenciar qué cosa es un dolor de cabeza, una cefalea o tal vez un simple ligero dolor por algún cuadro de estrés, ¿no? O tal vez porque está presentando ya sugestión, ¿no? Por todo también. Recordemos que toda esta coyuntura, pues de alguna u otra forma también tiene un impacto emocional. Entonces la gestante, en definitiva, la condición del embarazo ya tiene diversos cambios, ¿no? A nivel emocional. Ahora, si nosotros nos ponemos en el lugar de una gestante, más aún en estos tiempos, pues es bastante difícil, ¿no? Tal vez que ellos puedan asimilar o tengan este temor. Por tanto, pues debemos de despejarlas, ¿no? Saber educar, saber tal vez saberle explicar cuándo es un signo de alarma, cuándo deben de acercarse a un establecimiento de salud. Mientras tanto, pues se puede manejar tal vez consultando al profesional que esté a cargo de su control, ¿no? Y que pueda tal vez darle esta o que le despeje las dudas a través de llamadas telefónicas, videollamadas, explicarle tal vez cuál es el síntoma o la molestia que presenten, ¿no? En todos los carnets de control prenatal
se encuentra una serie de signos de alarma, ¿no? Los cuales también son orientados para que ellas los puedan identificar, y en cada control siempre estar haciéndole hincapié, ¿no? Que tengan en consideración para actuar oportunamente. Entonces, es bastante interesante también que las gestantes puedan reconocer todos estos signos de alarma, ¿no? Y no confundirlos sobre todo. Entonces, a manera de conclusión, nosotros debemos de considerar siempre y tener en cuenta el bienestar de la gestante y el recién nacido, ¿no? Tal vez como ya forma o como el producto ya recibido. Entonces, para ello, pues debemos de nosotros siempre considerar el diagnóstico oportuno, porque de ser así, se van a prevenir muchas cosas e incluso la infección, ¿no? Por COVID-19. Si es que se realiza de forma oportuna, vamos a tener logros positivos durante el embarazo. De lo contrario, pues se van a presentar múltiples patologías y a veces por el temor de no realizar o de no asistir una atención prenatal, vamos a tener resultados no favorables, ¿no? Una vez que esté confirmado el embarazo, pues será necesario también hacer el seguimiento continuo, ¿no? Tener siempre el monitoreo a la gestante. Entonces, el seguimiento definitivamente va a ser necesario. En este caso, si tuviera la infección, con mucha más razón, ¿no? Porque debemos considerar en qué caso se encuentra, ¿no? Tal vez leve, moderado, severo. Por tanto, pues será parte del trabajo día a día, ¿no? Y el profesional de la salud, pues está siempre presto a poder resolver todas estas medidas. ¿Ya? Entonces, en cuanto ya a sus medidas preventivas, pues el lavado de manos, encabezando todas estas actividades, ¿no? Que día a día nosotros, ya es parte de un hábito, creo yo, y lo estamos desarrollando día a día también, como parte ya hay una costumbre, ¿no? Y el uso del equipo también, y siempre solamente reunirse o estar en contacto con algunas personas si fuese necesario. El salir, estar en riesgo junto a un grupo de personas, hay que considerarlo bastante, ¿no? Entonces, también a través de los medios, ¿no? Las redes sociales, hoy en día se ha vuelto bien indispensable el uso, ¿no? De nuestras redes. Y pues lo que tengamos que hacer nosotros, o lo que de alguna otra forma va a contribuir a no estar tal vez un poco sugestionando la condición gestante, ¿no? Las mismas embarazadas, es más bien darles tal vez algún tipo de información que les ayude y que sean positivas, ¿no? Siempre estar promoviendo la protección con nuestro equipo de protección personal, el que tal vez tengan el control o algún tipo de examen si es que se requiere, y dentro de lo que requiera también en el periodo en el que se encuentre, y siempre estar pues de alguna otra forma dando estas medidas, ¿no? La alimentación, el ejercicio, los cuidados obstétricos, ¿no? Hasta que tal vez se pueda llegar a la atención con presencialidad, ¿no? Y bueno, tal vez como parte final, les quería mostrar un video en el cual pues creo yo resume también todo lo que hemos hablado. Entonces voy a presentarles el video. Continúa con el seguimiento con tu matrona y obstetra. Haz una dieta adecuada y ejercicio físico. Consulta el riesgo que conlleva tu puesto de trabajo. Ante cualquier urgencia, contacta por teléfono. Si tienes tos, fiebre o dificultad respiratoria, contacta por teléfono. Si das positivo, el tratamiento dependerá de cada caso y edad gestacional.
En el parto podrás estar acompañada por una persona. El COVID-19 no condiciona el tipo de parto, ya sea vaginal o cesárea. Podrás recibir visitas solo de una persona y siempre la misma. Y es posible que recibas un alta precoz. Mantén el contacto con tu matrona y vigila los signos de alarma. Sangrado vaginal mayor a la menstruación o con olor, fiebre, dolor de cabeza constante, tristeza o depresión. El virus no se ha detectado en la leche materna. Por eso se aconseja incluso en mujeres infectadas. Lávate las manos antes y después de tocar al bebé. Si tienes síntomas o eres COVID positivo, utiliza mascarilla. Si tu estado no permite la lactancia directa, consulta otras opciones con tu matrona, como extraer la leche o usar un banco de leche. Y recuerda que debes extremar las medidas de precaución. Mantén 1 o 2 metros de distancia entre personas. Lávate las manos frecuentemente. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado al toser o estornudar y utiliza pañuelos desechables. Muy bien, entonces con ese video estaríamos dando como tal vez manera de conclusión también todo lo que hemos venido conversando. Yo quisiera saber si tal vez existe alguna duda o alguna pregunta por parte de ustedes. Claro que sí, licenciada Maite, muchísimas gracias. Ahorita vamos a pasar a hacer la pequeña ronda de preguntas. Vamos a dejarle 4 minutos para que los chicos puedan dejar sus preguntas en lo que vendría a ser la cajita de comentarios y yo pasar a leerlos para que usted pueda responder a sus dudas de los chicos. Ok, entonces los espero.
Bueno, siendo ya las 7 p.m. exacto, vamos a empezar con lo que vendría a ser la lectura de las preguntas. Lucas nos dice, ¿cómo se trataría el niño recién nacido si se había infectado con COVID? Licenciada. Licenciada, disculpe, ¿puede escucharme? Mientras daremos un tiempo más para que sigan realizando sus preguntas, ya que la ponente está teniendo unos problemas con su conexión. Pueden seguir preguntando mientras tanto. Chicos, la licenciada ha tenido unos pequeños problemas de conexión. Mientras la esperamos, vamos a ir pasando el post-test. Los que gustan ya pueden ir resolviéndolo. Aún así, esperaremos a la licenciada para que las personas que aún tengan dudas sobre el tema puedan poder absolverlas. Recuerden también que solamente las personas que tienen el pretest van a aparecer en la lista del post-test. Si tal caso hubiesen resuelto el pretest, por favor comunicarse con mi persona o con el otro organizador que es el director de CPA, Felipe.
¿Me escuchan ahora? Sí, licenciada, ya se oye. Ok, parece que otra vez el internet está medio inestable. Está bien, entonces paso a leer las preguntas que los chicos han dejado aquí en la Ok, cajita de comentarios. ya, Ya, bueno, no se preocupe, a Lucas ver. nos dice, eh, ¿cómo se trataría el niño recién nacido si se infectara de COVID? No te entendí bien, ¿me podrías volver a repetir, por favor? ¿Cómo se trataría el niño recién nacido si se infectara de COVID? Me dices cuál sería el tratamiento, en este caso para el recién nacido. Exacto. Sí, bueno, básicamente primero se tendría pues que analizar, ¿no? La condición del recién nacido, primero ello, ¿no? Porque debemos saber si está tal vez en una condición leve, en donde solamente se tendrá que manejar tal vez la sintomatología que pueda tener, ¿no? Si está en un caso tal vez moderado, ya requiera tal vez un tratamiento previa evaluación, ¿no? Y bueno, en el peor de los casos, pues tal vez si es un caso severo, más que todo ya una ventilación, ¿no? Lo que se está usando ahorita. Pero recordemos que no hay digamos, un tratamiento en específico a manera de tener un bienestar del recién nacido, ¿no? Es más que todo analizando. Ahora, también no es que lleguen todos los recién nacidos, no hay casos, ¿no? Por lo tanto, tampoco, digamos, un tratamiento específico en ello. Quizás no hay muchos estudios porque recordemos que se llega a presentar pues casos severos en muy poca cantidad, ¿no? En realidad, en el Perú, pues tal vez un recién nacido, dos recién nacidos que hayan llegado a desarrollar este cuadro, ¿no? De lo que es por la infección, el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Básicamente siempre llegan a tal vez un estado leve, en donde solamente es manejar la sintomatología de fiebre, ¿no? Más que todo ello. Tal vez algo que se podría complicar relacionado a un cuadro en donde se presente más que todo la sintomatología leve, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tipo de ejercicios se recomiendan en cada uno de los trimestres del embarazo? Ejercicios. Exacto. Bueno, se estará refiriendo tal vez a los que son ejercicios de respiración, ¿no? En donde, bueno, en la etapa gestacional, pues siempre también se sugiere que se lleve la psicoprofilaxis en donde llegan a desarrollar estos tipos o a reconocer, identificarlos y ponerlos en práctica, estos tipos de respiración de inhalación y exhalación, ¿no? Ayuda mucho, sobre todo en esta etapa gestacional y más aún si es que estaría relacionado o complicándose tal vez con algún tipo ya de un estado moderado, ¿no? Está bien. Luis Parra nos pregunta, ¿la hipotensión se considera en las mujeres embarazadas como un caso moderado? La hipotensión a presentarse, ¿no? Claro, sí, está dentro de como una sintomatología. Ahora, también nosotros tengamos en cuenta que dentro del proceso de gestación está presente a tal vez poder presentarse más bien lo que es la hipertensión, ¿no? Por lo general, siempre aquel porcentaje que llega a ser una patología mayormente son de hipertensiones, ¿no? Pero en este caso, relacionado a lo que es la infección por COVID, más bien hacen la hipotensión, ¿no? Lo contrario. Entonces, sí está relacionado a lo que es un caso tal vez un estado moderado de lo que es la infección.
Perfecto. Alba María Estela nos pregunta, ¿hay peligro de que una persona embarazada que contrajera COVID pase el COVID al niño? No, bueno, de acuerdo a los estudios, porque es lo único en estos momentos que nos puede dar respuesta a, ¿no? Estar o sea, en la parte ya, digamos, real, ¿no? De la situación. Básicamente no hay este riesgo, ¿no? Mientras el bebé esté esté dentro del útero, ¿no? La cavidad uterina. Después del nacimiento, como indicaba, tal vez en una infección horizontal, sí puede adquirir el recién nacido, ¿no? Mientras tanto, pues durante la etapa gestacional no hay este riesgo de poder adquirir la infección, de acuerdo a los estudios, ¿no? Que también son, digamos, hasta el momento escasos, pero dentro de todo nos dan esta información. Perfecto. Ahora Ricardo Soto Hilario nos pregunta, ¿las gestantes con COVID, disculpe, se me fue la pregunta. ¿Las gestantes con COVID confirmado en etapa 5 a 7 meses reciben algún tratamiento farmacológico? ¿Y de qué tipo de medicamento estamos hablando? Bien, en este caso, la gestante, ¿no? Que tenga, me dices, por infección COVID y requiera de un tratamiento, ¿no? Así me Exacto. dijiste, no te... bueno, bueno, tendría lo mismo, ¿no? Que en el recién nacido. Primero, vigilar, ¿no? Que esté tal vez con la sintomatología solamente para poder calmar los síntomas al inicio. Así tal vez esta gestante llegase a presentar tal vez un cuadro severo, un cuadro moderado severo, se tendrá pues que evaluar la posibilidad de adelantar el parto, ¿no? Siempre y cuando también se tengan las medidas como tal vez de las referencias que se puedan hacer a instituciones de salud que tengan la condición de tener una incubadora, ¿no? Las condiciones que le puedan garantizar el bienestar al recién nacido. Ese sería, digamos, en este caso, el tratamiento, ¿no? Básicamente en la gestante de poder controlar la sintomatología de fiebre, del malestar general, ¿no? Tal vez de la tos, de la dificultad para respirar en algunas gestantes, ¿no? Pero con el recién nacido, básicamente se tendrá que acelerar o inducir el trabajo de parto, siempre y cuando si es que se tienen las condiciones de poder tener la continuidad del desarrollo del recién nacido, ¿no? Si estamos hablando tal vez de un caso de prematuridad, ¿no? Entonces, para salvaguardar la vida del recién nacido, porque hasta se sabe, no hay este riesgo que la gestante, por tal vez una condición reactiva por infección, pueda transmitirle a su bebé, ¿no? Entonces, mientras tanto, habrá que acelerar, esta será la forma de tratamiento, ¿no? Para el bienestar del recién nacido. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuál es el pronóstico de vida de una embarazada con obesidad e hipertensión al estar infectada? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Me oyó? ¿Licenciada? Recién ahora te puedo escuchar, no te escuché más antes. Sí, Está bien. te escucho. Repito la pregunta entonces. ¿Cuál es el pronóstico de vida de una embarazada con obesidad e hipertensión al estar infectada? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, lamentablemente, pues el pronóstico no va a ser lo, digamos, más positivo, ¿no? Tanto para madre y para recién nacido, dado que si es que se llegara a tener un cuadro
severo o moderado, entonces se tendría que ya evaluar la posibilidad de adelantar el parto, por lo que las condiciones pues de supervivencia del recién nacido no van a ser las óptimas, y en el caso de la gestante también, pues, ¿no? Entonces, la obesidad en una gestante no es nada positivo, ni nos da buen pronóstico tampoco. Al igual que las personas no grávidas, ¿no? Que se están infectando por este virus. No tienen un buen pronóstico. La gestante mucho menos, ¿no? Al tener tal vez la presencia de otra vida dentro de ella, entonces no va a ser de buen pronóstico. Perfecto. Otra pregunta de Keitel vendría a ser, de los casos en niños nacidos con COVID, ¿cuántos aproximadamente superan salir de la enfermedad? Licenciada, disculpe, ¿me oye? Recién ahorita. Está bien, repito entonces, no hay ¿Te problema. escucho? Keitel nos pregunta, de los casos en niños nacidos con COVID, ¿cuántos aproximadamente superan salir de la enfermedad? Eso va a depender bastante en la condición la cual haya tenido después del parto, ¿no? Si tal vez ha sido tal vez se ha adelantado lo que es el parto, sea por la vía que fuese, vaginal o vía cesárea, eh, este recién nacido, pues no va a tener, digamos, tan buen pronóstico, ¿no? Por lo tanto, pues al no tener o garantizar ello, que no podríamos saber la condición una edad gestacional a término, entonces va a ser positivo. El tratamiento, tal vez para un poco lo que es la sintomatología inicial, ¿no? Controlarla. Va a ser positivo y digamos que va a tener buen porcentaje, al igual que las personas están infectando por COVID-19, ellos, digamos que solamente un porcentaje pequeño es el que llega a realizar pues la condición severa, mientras tanto no. El recién nacido también de la misma forma, pero hay que considerar en qué edad gestacional está llegando a finalizar después. No va a haber bueno. Ahora Henry Neira nos dice, licenciada, buenas noches. ¿Por qué la infección por COVID es más en hombres que en mujeres? ¿A qué se debe? No te escuché bien la pregunta, solo la última parte. Henry nos pregunta, ¿por qué la infección por COVID es más frecuente en hombres que en mujeres? ¿A qué se debe? En este caso, bueno, consideremos la condición, ¿no? De acuerdo a los estudios, y ya esto ya de forma general, casi todas las personas que están teniendo tal vez un deceso, ¿no? Son aquellas pues o que se les complique el caso y se encuentran en un cuadro severo, son pues porque tienen una condición, una comorbilidad. Entonces, eso lo pone vulnerable, lo hace más predisponente a. Entonces, si probablemente estemos teniendo estas cifras, ¿no? Altas, a diferencia tal vez que en mujeres, es porque tienen esta condición.
¿no? De obesidad, de presentar hipertensión, ¿no? De acuerdo a los estudios, es lo que se puede ir relacionando hasta el momento, ¿no? De acuerdo a estas enfermedades que ya están presentes en las personas que llegan a desarrollar esta infección por COVID-19. Entonces, hasta el momento, esa sería la respuesta, ¿no? De acuerdo a los estudios también que de alguna otra forma nos ayudan a resolver ciertas preguntas, ¿no? Ciertas interrogantes. Entonces, en los varones, pues, se está encontrando más casos, ¿no? Lamentablemente. Por lo tanto, de la mano está también la condición, el factor de riesgo que ellos puedan estar desarrollando o que tengan una enfermedad, ¿no? En este caso, sobre todo de la obesidad. Perfecto, entonces vamos con la última pregunta. ¿A qué semana se representa con más frecuencia el riesgo de amenaza de parto prematuro en un paciente infectado? ¿En qué zona? ¿Me dices? ¿A qué semana se presenta con más frecuencia el riesgo de amenaza de parto prematuro en una paciente infectada? No te escucho bien, Arlet, me parece. ¿A qué semana se representa? ¿Cómo? O por el chat tal vez digo, a ver, me parece que ahorita sí está nítido. ¿A qué semana se presenta con más frecuencia el riesgo de amenaza de parto prematuro en una paciente infectada? Ok, entonces, sí. ¿Qué edad gestacional en realidad, digamos, no hay una edad específica, ¿no? Se tendrá tal vez que evaluar cuándo tenga el contagio o tal vez la infección por este virus, ¿no? Digamos que una edad gestacional indicada a tener, tal vez a manera de ser más expuesta, ¿no? Probablemente, pero digamos que una edad en específica tendría que ver más que todo la condición de exposición, ¿no? Para tener la infección por este virus y así pues también desencadenarse en un parto prematuro, ¿no? Si el caso fuese la medida a evaluar. De lo contrario, pues el objetivo siempre está en el de posponer y retrasar siempre lo más que se pueda, ¿no? Hasta llegar a una edad gestacional a término, que es hasta las 37 semanas. En adelante estamos, se espera, ¿no? Antes de las, es lo que se las 37 semanas, no es algo favorable del feto, pues han llegado a una maduración, ¿no? Al 100%. Por lo tanto, pues mientras más antes, más riesgo a que no tenga, digamos, la supervivencia. Más aún si en el hospital en el que se efectúa el nacimiento, pues no tienen las condiciones tal vez adecuadas como para garantizar tal vez la continuidad, ¿no? De su proceso de gestación que ha tenido, ha debido de ser. Perfecto, entonces eso sería todo por hoy día. Agradecerle a usted, licenciada Monaico López, por haber presentado una ponencia tan bonita y tan informativa para los chicos, ya que como se ve en la coyuntura, actualmente este virus está afectando no solamente a las embarazadas, sino a la gran mayoría de población. Agradecerle nuevamente por participar en lo que vendría a ser nuestra sociedad. Sería agradable volverla a tener nuevamente. Y nada, creo que no sé si usted quisiera dar algunas palabras para ir finalizando y dar las indicaciones correspondientes para que los chicos puedan ir resolviendo su post-test, para las personas que les falta aún responder su post-test. Sí, bueno, nuevamente el agradecimiento, ¿no? Ha sido también muy ameno poder compartir, como yo mencionaba, esta tarde, ¿no? Y creo que sobre todo enriquecedora para cada uno de nosotros.
y pues el de seguir teniendo las medidas preventivas siempre por parte de nosotros, como tal vez inicio, ¿no? Y de ahí en adelante, pues siempre estar también de alguna otra forma promoviendo esto. La parte de prevención es lo más importante en estos momentos. No creo que exista otra forma para tratar de salir, ¿no? Y llegar ya tal vez a disminuir estos casos en esta pandemia, ¿no? Porque lamentablemente pues los datos, las cifras no tienden a bajar aún, y más que todo pues esto solamente tiene que ver de la cultura de las personas, el tomar la conciencia necesaria. Y bueno, por parte tal vez de profesionales de la salud, llegar a hacer la sensibilización de todos los profesionales y nosotros mismos, ¿no? En nuestras casas, familiares, a toda la población. Nosotros mismos, vecinos, amistades, también de alguna otra forma tratando de sensibilizarlos, y más aún pues si observamos, ¿no? Pacientes con condición gestantes, tengámosles también paciencia, ponernos en su lugar, tener esta empatía con ellas, ¿no? Porque es una condición pues muy susceptible, ¿no? Más aún si se encuentra en esta etapa pues totalmente nueva. Creo que para todas las personas, ¿no? Que estamos hoy en día enfrentando tal vez mucho, como veámoslos como reto, ¿no? Y de esta forma pues continuar con todas nuestras actividades que continúan, ¿no? En realidad, como yo mencionaba al inicio, el embarazo continúa, las atenciones deben de continuarse, sea tal vez por medios telefónicos, sean en un momento cuando ya se empiecen a activar las atenciones o controles prenatales de forma presencial, y tengamos siempre el cuidado, la prevención, ¿no? Básicamente eso. Y por lo otro, pues agradecerles y por su participación, sus preguntas, tal vez eso también de alguna otra forma te motiva, ¿no? A poder continuar dando pequeños alcances, ¿no? Que también ayuda mucho a la formación, a tener algún tipo de conocimiento. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Pues sí, poner un poquito más de énfasis en eso, la prevención y el cuidado es mucho por parte de nosotros. Más que nada, sensibilizar también a ustedes, que son parte de nuestra población, chicos, el hecho de cuidarse y cuidar al resto también. Protegiéndose, protegemos. Eh, ya para terminar y dar las indicaciones, el post-test ya fue enviado, vamos a enviarlo una vez más. Van a tener 10 minutos más para que puedan resolverlo las personas que aún no han terminado de resolverlo. Recuerden que las personas que no están en el post-test es porque no resolvieron el pretest o no lo enviaron a tiempo quizá. Tienen que cumplir con una puntuación máxima de 50%, lo que quiere decir que es un aproximado de 12 puntos para que ustedes puedan recibir la certificación. La certificación es inmediata, así que esta va a llegar directamente a sus correos. Verifiquen que los correos y los datos estén bien colocados para que no hayan errores al momento del envío, ya que es certificación inmediata. Otra cosa más es que si son Hotmail, por favor también tengan mucho en cuenta lo que vendría a ser spam o mensajes no recibidos, ya que muchas veces es a ese lugar donde se van los certificados. Si es que tal fuera el caso de que ustedes tuvieran inconvenientes, por favor se comunican con mi persona para poder resolver sus dudas o resolver el problema que ustedes tienen. Hubieron 2 personas que no estaban en el post-test, pero que sí enviaron el pretest. Esas 2 personas ya fueron agregadas. Sería bueno que abran nuevamente el link o el form del post-test y puedan cerciorarse si es que pueden enviar o no nuevamente el post-test. Creo que eso sería todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por estar presentes dentro de la ponencia y nada, cuídense mucho.